República de Colombia, martes 30 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de decretos que declaran un estado de emergencia económica, social y ecológica. Y esto es, en la práctica, una reforma tributaria de gran alcance para 2026. Vamos a desgranar por qué el gobierno dice que está en una situación límite, a quién le suben los impuestos y, bueno, cómo planean tapar un hueco fiscal gigantesco. Para arrancar, es clave entender el panorama, ¿no? Se declara una emergencia por 30 días, citando una crisis fiscal. Pero no es una sola causa, ¿verdad? No, para nada. Es la definición de una tormenta perfecta. Los documentos que justifican esto pintan un cuadro muy complejo. Por un lado, tienen una orden de la Corte Constitucional. La del financiamiento de la salud. Exacto, la de la UPC. Eso ya es un gasto enorme no presupuestado. A eso súmale problemas de orden público que exigen más recursos y la pieza clave de todo el rompecabezas. ¿El Congreso? Precisamente. El Congreso les hundió no una, sino dos leyes de financiamiento. Y ahí es donde se abre el boquete en las finanzas. Ahí mismo. Esas dos leyes fallidas dejaron un hueco fiscal para 2026 de más de 16 billones de pesos. Una cifra monumental. Gigantesca. Y si a eso le agregas los desastres por la ola invernal, sentencias judiciales que hay que pagar sí o sí, deudas acumuladas, el argumento central del gobierno es: se nos agotaron las herramientas normales. Y necesitamos medidas extraordinarias ya. Correcto. Para recaudar rápido y garantizar que el Estado siga funcionando. Este paquete de medidas que vamos a ver busca recaudar unos 11 billones de esos 16.3 que hacen falta. Entendido. Es una meta muy ambiciosa. Si necesitan esa cantidad de dinero tan rápido, es como tener que tapar un agujero gigante en un barco. ¿Por dónde empiezan? Parece que lo primero es buscar en los bolsillos de todos, con los impuestos al consumo. La estrategia arranca por lo que nos afecta a casi todos, el IVA. El impuesto al valor agregado. Sí, y aquí hay cambios muy concretos y notorios. El primero es para los que compran por Internet en tiendas del exterior. Se meten con la exención de IVA para importaciones de bajo costo, lo que se conoce como minimis. O sea, esos paquetes pequeños que uno pedía de China o Estados Unidos y llegaban sin impuestos. Esos mismos. Antes, cualquier compra por debajo de $200 estaba exenta. ¿Y ahora? Ahora ese límite baja, de un plumazo a solo $50. La justificación es que con el boom del comercio electrónico, esa exención se volvió un hueco fiscal enorme. Y una competencia desleal para el comercio local, me imagino. Justo eso argumentan, que el comercio local sí paga todos sus impuestos. Ok, esto va a cambiarle las cuentas a muchísima gente. Y no es lo único digital, ¿cierto? También se fijan en los juegos de azar en línea. Sí, ese es otro sector al que le ponen la lupa. Las plataformas de apuestas, los casinos en línea, han tenido un crecimiento explosivo. Y ahora les toca pagar más. Ahora van a pagar la tarifa general de IVA del 19%. La lógica del gobierno aquí es doble. Primero, que la demanda de estos servicios es muy inelástica. Es decir, que la gente va a seguir apostando aunque suba un poco el precio. Exacto. Y segundo, que era un poco injusto que tuvieran un trato preferencial frente a los casinos físicos, que siempre han pagado más. Se trata de nivelar la cancha. Tiene sentido. Y el tercer gran cambio, y uno que siempre genera polémica, es el de las bebidas alcohólicas. Así es. Licores, vinos, aperitivos, todos venían con un IVA especial del 5%. ¿Y ahora? Saltan a la tarifa general del 19% durante 2026. Lo interesante aquí es que están cerrando una puerta que se quedó abierta casi una década. Esta diferencia nació en la reforma de 2016. Era un beneficio sectorial difícil de justificar. Muy difícil. Así que la medida no solo recauda, sino que acaba con tratos preferenciales. Eso sí, se mantiene que 5 puntos de ese recaudo vayan a los departamentos. Ok, entonces los cambios al IVA nos tocan a casi todos. Pero los 11 billones no van a salir solo de ahí. Imagino que el siguiente paso fue mirar hacia arriba en la pirámide económica. ¿Cómo se les pide a los de mayores ingresos y a los grandes sectores que aporten? Correcto. Una parte fundamental del paquete se basa en el principio de progresividad, que paguen más los que más tienen. Y el primer gran apuntado es el impuesto al patrimonio. ¿Cómo cambia? El cambio es sustancial. Antes, este impuesto aplicaba a patrimonios líquidos superiores a 72,000 VTs. Un momento, traduzcamos eso a pesos para que se entienda la magnitud. ¿De cuánto hablamos? Claro, es clave. 72,000 VT
Son, a valores de hoy, más de 3.400 millones de pesos. Ahora, con el decreto, ese umbral baja a 40.000 VDs, Que son... un poco menos de 1.900 millones de pesos. Es un ajuste enorme. Enorme. La base de contribuyentes se amplía drásticamente, a unas 105.000 personas. Según el gobierno, sigue siendo un grupo pequeño, el 1.7% de los declarantes de renta, pero el cambio para los que entran es gigante. Y no solo eso, para los patrimonios más altos se crean tarifas nuevas que llegan hasta un 5%. Entiendo la lógica de la progresividad, pero un salto tan grande y una tarifa del 5%, ¿no se corre el riesgo de incentivar la fuga de capitales? Es la pregunta del millón. Y la crítica de siempre con este impuesto. El decreto no detalla un plan para evitarlo, pero se apoya en dos ideas. Primero, que es una medida temporal, solo para 2026. Lo que en teoría reduce el incentivo a mover todo. En teoría. Y segundo, que se combina con una medida de normalización tributaria, de la que hablaremos después, que busca justamente lo contrario, que la gente traiga capitales. Es un juego de balance muy delicado. Un balance delicado, sin duda. Y como suele pasar, el sector financiero también termina en la mira. ¿Cuál es la justificación para ponerles una sobretasa tan alta? La justificación técnica es que su tasa efectiva de tributación, es decir, lo que realmente pagan después de deducciones, es relativamente más baja que la de otros sectores. Como el manufacturero, por ejemplo. Exacto. El gobierno básicamente dice, este sector tiene más margen para aportar en una crisis. Por eso la sobretasa que ya tenían de 5 puntos se triplica a 15 puntos adicionales. Su impuesto de renta total llegaría al 50%. Y para cerrar esta sección, los bienes de lujo. Supongo que esa es la parte más fácil de vender políticamente. Correcto. La medida con menos costo político. Se sube al 19% el impuesto al consumo para carros de alta gama, motos de alto cilindraje, yates, aviones privados. El argumento es simple. Muy simple. No afectan la canasta básica ni derechos fundamentales. Si alguien puede comprar un yate, puede pagar un impuesto más alto. Bien, hasta ahora tenemos impuestos al consumo, a los más ricos y a sectores específicos. Pero el decreto va más allá. También se enfoca en productos que tienen un costo para la sociedad, ya sea en salud o en medio ambiente. Aquí la justificación ya no es solo fiscal. Exactamente. Entramos en el terreno de los impuestos a las externalidades negativas. Y el primer grupo es el de siempre, alcohol y tabaco. ¿Qué cambia ahí? Para los licores, además de la subida del IVA, también se incrementa el impuesto al consumo. Pero el cambio más grande es en cigarrillos y tabaco. ¿A qué te refieres con más grande? A que la ley por fin se pone al día con la tecnología. No solo suben las tarifas para los cigarrillos tradicionales, amplían la definición para que el impuesto cubra explícitamente a los derivados, sucedáneos o imitadores. En español claro, los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Con o sin nicotina, exacto. Esos productos estaban en una especie de limbo legal. Y su consumo, como cita la OMS en los documentos, se ha disparado entre los jóvenes. Totalmente. Es una respuesta directa a ese fenómeno. Era un vacío que muchos expertos venían señalando. La justificación se apoya mucho en la evidencia internacional. Que son impuestos costo efectivos. Los más costo efectivos. Desincentivan el consumo, mejoran la salud pública y de paso generan recaudo. Y del lado ambiental, el foco está en el sector extractivo, petróleo y carbón. Ahí se crea un impuesto especial para la estabilidad fiscal. ¿Cómo funciona? Es un impuesto temporal, solo para 2026, del 1% sobre el valor de la primera venta de hidrocarburos y carbón. La lógica es que estas actividades generan un costo ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero que pagamos todos. Y esto es una forma de que compensen. Una parte de ese impacto. Pero lo realmente fascinante aquí es cómo manejan el tema de las regalías. Cierto. Hubo un fallo muy sonado de la Corte Constitucional que dijo que las empresas sí podían deducir las regalías de su impuesto de renta. ¿Cómo le dan la vuelta a eso? Aquí es donde los abogados del gobierno se pusieron creativos. Fue un movimiento de ajedrez legal. El decreto dice que la regla general para 2026 es que las regalías no son deducibles. Contradiciendo a la Corte, aparentemente. Aparentemente. Pero, y aquí viene el truco, introduce un mecanismo compensatorio. Le dicen a la empresa, la regla es que no las descuenta, punto. Pero, si el precio internacional del petróleo o carbón
Cae por el suelo a un nivel tan bajo que usted esté perdiendo plata. En ese caso extremo, si le dejan. En ese caso extremo, activamos una cláusula de emergencia y le dejamos descontar las regalías para que no pague impuestos sobre pérdidas. ¿Es un salvavidas fiscal que solo se tira cuando la empresa se está ahogando? Exacto. De esta forma, dicen respetar el espíritu del fallo de la Corte, que se centraba en la capacidad contributiva real, sin romper la nueva regla que necesitan para el recaudo. Es ingeniería jurídica muy astuta. Se nota la urgencia. Además de crear impuestos que toman tiempo en recaudarse, el gobierno necesita dinero en caja ya. ¿Qué mecanismos incluyeron para eso? Para eso, diseñaron un capítulo de beneficios transitorios, que en la práctica son incentivos muy potentes. Por un lado, atacan las deudas que ya existen con la DIAN, la autoridad tributaria. ¿Cómo? Si una persona o empresa tenía deudas en mora a finales de 2025, le ofrecen una ganga. Pague el 100% del impuesto que debe antes del 31 de marzo de 2026. ¿Y a cambio? A cambio, solo le cobran el 15% de la multa y le reducen los intereses de mora a una tasa bajísima del 4.5%. Es un descuento enorme. Las sanciones a veces son más grandes que la propia deuda. Y para quienes ya están en pleitos legales con la DIAN, También hay una salida, y eso es clave para descongestionar los juzgados. Se le da luz verde a la DIAN para conciliar. llegar a un acuerdo. Exacto. El contribuyente paga el 100% del impuesto en discusión, pero obtiene un descuento muy grande en multas e intereses. Es una forma pragmática de decir, terminemos esta pelea aquí y ahora. Y finalmente, la medida más llamativa, la normalización tributaria. Esto suena a amnistía fiscal, ¿no? En esencia lo es, aunque usen un nombre más técnico. Se crea un impuesto complementario del 19% para que la gente que tiene activos no declarados en el exterior o pasivos falsos pueda sincerar su situación. ¿Pagan ese 19%? Y el Estado borra el pasado. No hay sanciones adicionales, ni, muy importante, consecuencias penales por esa evasión. Siempre que el dinero no venga de actividades ilícitas, claro. Por supuesto. Es controversial, porque premia al que evadió. Pero la justificación es pragmática. Generar recaudo rápido y ampliar la base de impuestos para el futuro. Exacto. Esos activos ya quedan en el radar de la DIAN. Bien, hemos desglosado todo el paquete. Ahora, juntemos las piezas. Con estos 11 billones adicionales, ¿cómo queda el presupuesto general para 2026? El decreto que liquida el presupuesto nos da la cifra final. Fija el total de ingresos y recursos en 541.7 billones de pesos. Esa cifra ya incluye esos 11 billones extra. Pero la pregunta clave es, ¿y el resto? Porque el gasto es igual de grande. ¿Cómo se financia todo lo demás? La respuesta es sencilla. Con deuda. El gobierno se autoriza a emitir títulos de tesorería TES clase B. Que son bonos con los que el país se endeuda en los mercados. Correcto. Se aprueba una emisión de hasta 85.25 billones para financiar gastos y otros 67 billones para operaciones de corto plazo. O sea, una porción importante del funcionamiento del Estado en 2026 se pagará con dinero prestado. Así es. Y para terminar de entender el alcance, los documentos mencionan otros decretos más pequeños. ¿Hay algo que destaque ahí? Sí, son como piezas menores que completan el rompecabezas de un Estado bajo presión. Por ejemplo, se autoriza a emitir más TES para un fin muy específico. Pagar multas acumuladas por demoras en el pago de las cesantías de los maestros. En otra área, se crea de urgencia una planta de personal temporal en la Unidad de Planeación Minero-Energética porque dicen estar desbordados. ¿Y algo que afecta a todos los propietarios? Sí, se fija el aumento de los avalúos catastrales para 2026 en un 3%, alineado con la meta de inflación del Banco de la República. Un momento, hagamos una pausa aquí. Estamos hablando de subirle el impuesto a las compras por Internet, a los licores, a los vapeadores, a los patrimonios altos, a los bancos, todo al mismo tiempo y por decreto. La magnitud es enorme, es básicamente una reforma tributaria completa empaquetada en una emergencia económica. Es la lectura correcta. Es una respuesta de choque a una situación que el gobierno califica de crítica. Lo fascinante será observar no solo si logran recaudar los 11 billones, sino cómo estas medidas, aunque temporales para 2026, afectan el comportamiento de todos. Y qué precedentes sientan para la discusión fiscal a largo plazo. Exactamente. Precisamente eso nos deja una pregunta importante para reflexionar. Este tipo de paquetes de emergencia, que funcionan como una reforma tributaria por la vía rápida, ¿son una herramienta legítima y efectiva para crisis puntuales?
o corren el riesgo de convertirse en un mecanismo recurrente que le permita al gobierno de turno saltarse el debate democrático más lento y complejo que necesita cualquier cambio estructural en el sistema de impuestos del país.